buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos, a las 20 horas a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, poné like, haz los comentarios que quieras en el chat, en el perfil de comentario, también puedes hacer donaciones a través del chat. Acordate que tenés que hacerte socio si no sos de la comunidad de Caras y Caretas. Lo puedes hacer en el QR que está en la pantalla, ahí yo te lo estoy señalando, o en el 091-613-403, 091-613-403, mandás un WhatsApp para saber cuáles son las diferentes modalidades para asociarse y también las formas de pago, si por débitos, si por redes de cobranza. En fin, saludamos a todos los que nos miran por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas. Gracias por estar ahí. Compartan en su perfil, dejen mensajes, elijan alguna reacción. Facebook les ofrece varias. Pueden estar mirándonos por Twitch, muchas gracias también, por X. Y si nos mirás por las pantallas de UCL en el canal 195 de DirecTV, canal 2 de Flow y canal 2 de Cablevisión también, muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, un abrazo muy grande a los uruguayos y uruguayas que nos miran desde todo el mundo. Gracias por acompañarnos semana a semana y por sus mensajes. En la noche de hoy vamos a estar conversando con la diputada Sol Maneiro, que fue la representante del Frente Amplio en el diálogo social, que acaba de tener esta semana su última instancia y que se espera para este próximo martes que se presenten los acuerdos, se presente el documento final, donde habrá, por supuesto, un gran grupo de acuerdos. También habrá discrepancias porque fue un diálogo social, es decir, además de los partidos políticos, tuvieron las organizaciones sociales, la academia, las cámaras empresariales, una diversidad de actores que alcanzaron muchos acuerdos, pero naturalmente no unanimidad en todas las cosas. Con ella vamos a conversar justamente de esta experiencia de diálogo social y cómo sigue este proceso para renovar, reforzar, profundizar la matriz de protección social en nuestro país. Y también nos va a acompañar la doctora Susana Muniz, que es la coordinadora del Sistema Nacional de Cuidados, porque también se presentó esta semana el Plan Nacional de Cuidados y queremos saber qué va a consistir este plan, esto que en algún momento fue una política, la política como más importante del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, del segundo gobierno de Tabaré, ¿no? Del tercer gobierno del Frente Amplio, pero que ahora se pretende retomar con más fuerza, y con Susana vamos a estar hablando sobre qué expectativas tienen en el gobierno en relación con este plan. Vamos entonces a la introducción y ya charlamos con nuestra primera invitada de la noche de hoy. Volvemos con Legítima Defensa segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Recuerden que pueden usar el hashtag, poner me gusta, hacer comentarios, hacer donaciones y hacerse socios o socias de nuestra comunidad de Caras y Caretas. Tengo el gusto de recibir en el estudio a la diputada Sol Maneiro. ¿Cómo anda, Sol? Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Sol, estoy cumpliendo con el ciclo porque viniste a hablar conmigo cuando empezó el diálogo social. ¿Te acordás? Ya el año pasado, principios de esta administración, y ahora que terminó la última instancia, bueno, vamos a ver finalmente en qué quedamos. Es cierto que el documento final se va a presentar este martes, pero ya ha trascendido a partir de un comunicado público que hizo el PIT-CNT y de una gran polémica que ha habido en los últimos días, varios de los acuerdos, varias de las políticas en las que el diálogo social alcanzó acuerdos. Algunos de ellos van a necesitar instrumentación legislativa, no va a bastar solo con decisiones administrativas del Poder Ejecutivo. Pero ¿qué visión tiene de esta experiencia el Frente Amplio y vos como representante del Frente acá en este diálogo? Una de las dos, ¿no? ¿Representantes? No, vos sí, éramos tres. Tres. Sí. 3 titulares y 3 suplentes, 6 en total. Primero, ¿cómo viviste esta experiencia de diálogo social? Y luego vamos a analizar un poco a qué llegaron, cuáles fueron los acuerdos y cuáles son las cosas donde detectás que todavía falta discusión o falta para ponerse de acuerdo.
Bueno, nosotros como delegación del Frente Amplio, como te decía, somos 3 titulares y 3 suplentes, pero que en todo momento trabajamos como un equipo, participamos alternadamente de todas las instancias. Tenemos una evaluación muy positiva, ¿no?, de lo que fue todo el proceso del diálogo, un proceso muy enriquecedor, que tuvimos mucha evidencia, mucha recolección de insumos y sobre todo mucha escucha con la gente, ¿no? Se dio el primer proceso de recolección de insumos, se dio una gira nacional por todo el país, en los cuales se hicieron diferentes conversatorios en todos los departamentos del Uruguay. Después hubo un ciclo de seminarios en cual la academia presentaba de las diferentes temáticas evidencia. Y después estuvieron las audiencias en las cuales todas las delegaciones de organizaciones sociales referentes a los diferentes temas querían venir a proponer, a hacer propuestas, a contar la problemática. También fueron recibidos por todo el Comité Ejecutivo del Diálogo Social. Así que por ese lado nos parece fundamental que el cambio en las políticas públicas que tienen que ver con seguridad social y protección social tienen que ser a través del diálogo. Esta escucha, este intercambio en la primera etapa, como quien dice, de recolección de insumos fue fundamental para lo que fue después la segunda y tercera etapa, que era la generación o que fue la generación de acuerdos de las diferentes temáticas y lo que llegamos al final, que es terminar un documento que es bastante extenso, son 50 y pico, casi 60 hojas, 57 hojas. ¿Está la redacción final del documento? Están ultimando detalles, pero sí. Está en la parte de edición de los detalles, pero sí, está. El documento ya está, lo van a presentar el martes en el Consejo de Ministros. Y bueno, nada, la última etapa se dio en una dinámica de que el Poder Ejecutivo traía una propuesta de las diferentes temáticas. Esa propuesta nos llegaba 1 o 2 días antes de las reuniones del Comité Ejecutivo y ahí las discutíamos, hacíamos agregados, insumos, nosotros, las organizaciones sociales, Cabildo Abierto, las cámaras empresariales e incluso, bueno, habían cosas en las cuales llegábamos, la gran mayoría de las cosas hay grandes acuerdos. Y algunas otras cosas no hubieron acuerdos, pero hay notas al pie, párrafos, comentarios, porque la idea del documento no se votó nada ahí, todo fue en conversación, y la idea del documento es que todos los que participamos fuéramos parte de ese documento y sintiéramos de que estaba nuestro aporte ahí adentro en los grandes acuerdos en un texto único y después cuando había diferencias sí se ponían los párrafos. Pero para nosotros fue muy positivo. Yo creo que el martes va a haber una conferencia, calculo yo, una conferencia de prensa y le van a dar buenas noticias a la población y eso es lo que sacamos más allá de las polémicas que se puedan generar no voy a llamar filtraciones, pero sí comentarios a través de un comunicado que hace el PICNT. Bueno, se agarraron ahí y la realidad es que me da mucha lástima que se dé así. Hay muchos temas importantes, profundos, que nos sentemos a dialogar y a discutir, que tenemos 30 niños menores de 6 años, el 30% de niños menores de 6 años bajo la línea de pobreza y que algunos actores decidan no sentarse a conversar cómo solucionamos entre todos ese problema. Me parece triste, que es un poco en la mayoría, te puedo decir que en el 85% de los conversatorios, de las charlas que tuvimos, la pobreza infantil y el sistema de cuidados era como prioritario dentro de las cosas que nos planteaba la gente, de las problemáticas diarias que tiene la gente, ¿no? Entonces, el grueso del diálogo y la prioridad del diálogo está en esos 2 puntos. En la pobreza infantil y en el sistema de cuidado, que es un gran debe que tenemos como sociedad, el avanzar en eso, avanzar en derechos y poder seguir continuando, mejorando las políticas públicas para poder abarcar mejor toda esa problemática. Sol, estabas mencionando esta polémica que se dio sobre todo a partir de la interpretación que se hace sobre un punto vinculado con la relación que tendrían las AFAPs con los ahorristas en el nuevo diseño, en el caso de que ese diseño finalmente prospere. Y ya incluso está planteado llamar a sala al ministro Juan Castillo, al ministro Gabriel Odone, por parte de algunos partidos de la oposición. Partidos que, en el caso de los que integraban la coalición multicolor,
decidieron de arranque no participar del ámbito de diálogo social. Y yo te quiero preguntar, ¿a quién sí convocó el diálogo social? Está el Frente Amplio, está Cabildo Abierto, está naturalmente el PIT-CNT, cámaras empresariales, la academia, pero cuando vos decís recorrimos el país, ¿a quién convocó? ¿A sociedad civil? ¿Intendencias? Te pregunto porque no tengo claro qué tan abarcativo fue el diálogo, porque una de las cosas que denunciaban estos partidos de la oposición es que termina siendo una especie de diálogo entre sí mismos, pero no fue así. No, los conversatorios, te digo, por ejemplo, en Bella Unión, cuando fuimos a Bella Unión, el conversatorio se dio en un teatro de Bella Unión y ahí la convocatoria era pública. Se iba a los medios de prensa de la localidad temprano y se invitaba a toda la población. A vecinos, vecinas. Vecinos, vecinas, votantes de todos los partidos políticos. O sea, las personas iban ahí, presentaban su problemática y nadie le preguntaba a quién votó, a quién no votó. Hubieron ediles, o sea, concejales municipales de diferentes partidos políticos, sobre todo en el interior del país. Porque hay un problema en la comunidad y te están dando un espacio para que vos plantees cuál es el problema que tiene la comunidad, y con actores de primera línea de gobierno, porque estaban del Ministerio de Trabajo, del MIDES, o sea, habían de diferentes ministerios escuchando y atendiendo la problemática de las personas. Entonces el llamado fue público y abierto en el caso de los conversatorios, que yo te digo que fuimos a todos los departamentos del país. No era que vos convocaras a una asociación específica para que viniera. Y después cuando se abre el citatorio para las audiencias, que eso sí era ya como una entrevista, ahí se presentaban y se agendaban todas las personas, todas las asociaciones y todos los grupos que quisieran ir. Entonces es una falsedad que diga que nosotros nos juntamos a hablar entre amigos, porque no fue así. Hubieron un montón de planteamientos de diferentes aspectos, incluso habían planteamientos que eran específicamente a los temas que estábamos hablando y había otros que no, se hablaba de vivienda, se hablaba de salud, porque la gente tenía esa necesidad de ir y plantear una problemática de la comunidad y que actores de gobierno de primera línea, pero también actores sociales, escucharan qué era lo que estaba pasando. Entonces, eso no es verdad. Y después está eso y lo plantearon los partidos de la oposición, esa soberbia de decir, yo no me voy a sentar a hablar de igual a igual con organizaciones sociales porque los partidos políticos tienen que hablar entre sí. Era como tenía que haber un diálogo interpartidario con este tema, dejando por fuera a la sociedad civil o las organizaciones sociales. Cosa que nosotros no compartimos. Si bien este es un país democrático y los partidos políticos son representativos a la sociedad porque alguien los vota, hay ámbitos en los cuales es necesario escuchar a la sociedad civil y a las organizaciones sociales para poder avanzar en ciertos temas. Pero además después hay una instancia que es el Parlamento. Exactamente, después hay una instancia parlamentaria en la cual se verá quién levanta la mano y quién no la levanta cuando hubo un órgano totalmente convalidado por la sociedad, que fue el diálogo social, que discutió todos estos temas y llegó a ciertos acuerdos. Y después, después harán cosas que serán cambios en las políticas públicas, que no harán falta proyectos de ley, porque son, no quiero adelantar nada, pero bueno, son cambios que se pueden dar a través de organización mismo dentro de los diferentes espacios, y hay otras que sí van a ser proyectos de ley, y bueno, y después ahí empezará la negociación y la conversación. Va a llevar más tiempo, porque si ellos hubiesen estado por dentro del diálogo, primero no estarían saliendo a decir los disparates que he escuchado yo estos últimos días con respecto al comunicado del PIT-CNT. Disparates. Si hubiesen estado por dentro de la conversación, entenderían más de qué estamos hablando, cuál fue la evidencia, cómo se trabajó todo, que no es nada al golpe del balde, sino que son cosas que están estudiadas. O sea, hay un montón de resultados del diálogo que están muy trabajados. Los trabajamos durante un año. Claro, ellos decidieron no participar, entonces están por fuera de toda la discusión que tuvimos en la interna. Entonces, cuando termine toda esta etapa, ellos ya están adelantando de que van a llamar a sala, no saben qué va a venir, porque últimamente además es una costumbre, ¿no? Yo el otro día hablaba con los compañeros que van a tener que ampliar el anexo, una especie de torre ejecutiva al lado del anexo del Parlamento,
porque están yendo constantemente los ministros, están siendo llamados a sala para explicar diferentes cosas que muchas veces no son verdad, o sea, no hay evidencia de que eso pase. Ahora, no tienen ningún proyecto, no tienen el documento, el presidente todavía, o hace pocos días, no leyó el documento porque se le va a presentar en el Consejo de Ministros y ellos ya van a llamar a sala porque consideran que el comunicado, el gobierno va a hacer tal cosa cuando no, todavía no hay nada. Pero no hay nada, no está presentado, el documento final, pero está el comunicado del PIT-CNT, porque el comunicado del PIT-CNT incluye algunos puntos que, bueno, en la medida en que lo dice el PIT-CNT, que estuvo presente, bueno, salvo que haya un problema de interpretación, pero dudo. De hecho, quiero repasar algunas cosas. Vos me vas a decir, bueno, no lo van a presentar el martes, pero algunas cosas se han hecho públicos. En el comunicado del PIT-CNT se plantea que va a recuperarse la libertad, la posibilidad de retirarse a los 60 años, aunque va a haber un incentivo para que alguna parte, 2/3 de los trabajadores, que son los que tienen mayores ingresos, posterguen su retiro, es decir, un incentivo para que no se retiren a los 60, sino poco más adelante, mediante mejorarle la tasa de reemplazo. Y a los trabajadores que tiene, ese tercio de los trabajadores que están en tipos de empleo, que tienen una mayor demanda física, que son como más, mucho más costosos para el cuerpo, para la salud de la gente, bueno, a ellos se les mejoraría la tasa de reemplazo para retirarse a los 60 años en relación con la que tenían antes, supongo yo, de la reforma jubilatoria. Esa distribución 2/3, 1/3, esa recuperación de la posibilidad de retirarse a los 60 que se había perdido en la reforma jubilatoria del gobierno de Lacalle Pou, eso es un acuerdo. Eso no es ninguna novedad. El presidente... Bueno, es una novedad. La reforma de Lacalle Pou la sacó. Sí, pero lo que te quiero decir es que el presidente en campaña se comprometió a que todas las personas se pudieran jubilar a los 60 años. Lo dijo a voces. La gente votó a Yamandú, entre otras cosas, por ese tipo de promesas de campaña que se hizo más allá del llamamiento al diálogo social. Es un compromiso. En el discurso del 2 de marzo, en la Cámara, el presidente dijo que todos los uruguayos y uruguayas iban a tener la posibilidad de jubilarse a los 60 años. O sea, no es... Lo que quiero decir es que no es la gran primicia, ahora el documento. Nosotros planteamos desde un inicio, e incluso, bueno, el movimiento sindical también, que cambiar la edad, llevar a los 65 años la edad para retirarse al barrer, es un error. Lo dijimos en el periodo pasado y lo seguimos repitiendo. ¿Por qué? Porque no todas las personas pueden jubilarse a los 65 años de edad. Hay personas que no llegan. Entonces, por donde lo mires, es un error. Es un error porque si lo mirás a nivel de números, esas personas que no llegan quedan rezagadas y con esas personas hay que hacer algo. La persona que tiene imposibilidad física por el trabajo, las personas que trabajan al aire libre, la construcción, la trabajadora doméstica y otro montón de trabajadores, porque no se pueden nombrar ni se pueden encajonar, un montón de trabajadores, y está directamente... es directamente proporcional a las trayectorias laborales que tienen. Va más allá de la actividad. Entonces, esas son cosas que hay que discutir constantemente y sí es un resultado de las recomendaciones del diálogo, que no se puede poner al barrer una edad para todo el mundo, que hay casuísticas que hay que ir mirando y hay que ir modificando para que las personas lleguen a cierta edad y puedan tener una prestación. En el caso de las AFAPs, el documento, nuevamente, comunicado público del PIT-CNT, esto es lo que ha generado más debate, dice, bueno, que la AFAP, voy a citarlo, parafrasearlo, ya no va a tener la interacción como directa con el ahorrista, sino que va a administrar el portafolio de inversión, pero el ahorrista en realidad va a interactuar con un organismo del Estado, que no sé si es uno que ya existe o se creará, no sé bien. Pero la oposición y las cámaras también de AFAP dicen, bueno, esto camina hacia una estatización de la AFAP. Y por el contrario, escuchábamos al presidente de la OPP, Rodrigo Arín, diciendo, no, los tres
tipos de ahorro, entre ellos el pilar individual, el pilar solidario y el otro pilar que van a seguir existiendo. Entonces, ¿qué significa? Si no está tocando el pilar de ahorro individual, ¿qué está haciendo ese cambio? El cambio mejora el pilar de ahorro individual, uno de los pilares. Mejora varios pilares, ¿no? Pero le quitan un negocio a la FAP, algo hace. Porque se habla de solamente del pilar individual, pero bueno, se habló de los 3 pilares y se modifican o se recomiendan modificar, vamos a hacer un poco más específicos, se recomienda modificar los 3 pilares, no solamente el pilar de ahorro individual. No se estatiza el pilar de ahorro individual, ahí salieron un montón de fantasmas, me hace acordar cuando decían que si ganaba el Frente Amplio se iban a llevar los niños a Rusia, es más o menos eso lo que se está diciendo ahora, no se apropia ningún fondo de nada, las personas van a seguir teniendo su ahorro individual dentro de los 3 pilares, un sistema multipilar, que incluso en el programa de gobierno del Frente Amplio se habla de un sistema multipilar, lo que se está intentando hacer es mejorar ese pilar 2, que le llamamos nosotros, que es el pilar de ahorro. ¿Cómo? Que el Estado tenga más participación a la hora de administrar esos fondos. Eso es un poco lo que yo puedo adelantar. ¿Pero qué significaría tener más participación? Claro, que la inversión de esos fondos va a seguir siendo a través de actores públicos y privados como es ahora, pero lo que va a hacer el Estado va a ser como un interlocutor entre el aporte de la persona y las AFAP. ¿Y entonces, por qué es eso? ¿Qué problema habían detectado ustedes para decir, bueno, la AFAP no está haciendo bien este procedimiento de interactuar con el ahorrista? Y lo que pasa es que no sé si hay una interacción entre el ahorrista y la AFAP. Y eso capaz que es una discusión que tenemos que dar un poquito más en profundidad. ¿Sí? ¿Qué interacción tiene la AFAP? ¿Vos tenés AFAP? ¿Qué interacción tenés con la AFAP más allá de que te mande el estado de cuenta una vez al año? Está bien. No hay. Entonces la gente... Tampoco he demandado eso. La gente se... decir que si uno demanda alguna... Y no es como el corredor de seguro del auto. Que no es que vos lo llamás y le decís, che, ¿qué pasa con mi plata? ¿Me la podés devolver? ¿Cuánto me voy a jubilar? ¿Es mía? Claro. Es la buena pregunta esa. Claro, eso no existe, no es real. Entonces, ahí lo que se busca es que, bueno, actores profesionales del Estado manejen la administración y después las aseguradoras se manejen las inversiones. Eso es un poco... Pero en la parte de las AFAP, porque las AFAP pienso yo, ¿no? Sí. Protestan porque dicen, me está sacando algo de negocio. Sí. Vos decís, no, mirá, el negocio principal lo tenés porque todavía tenés ahorros privados, o sea que algo de comisión tendrás, pero algo de negocio le sacás. Claro, el tema es que las AFAP... Mirá que yo no estoy en contra de que los estaticen, ¿eh? No, eso es el Partido Nacional. No se va a estatizar igual. Una pena para mí es eso, claro, pero yo te la llevo. Pero, claro, pero ahora explícame qué es. Claro, pero no se va a estatizar. No, ya sé. El tema es que las AFAP tienen cierta ganancia asegurada que puede llegar a ser excesiva. Por la comisión nomás. Exacto. Entonces vos ahí lo que tenés es, cuando tenés un ente regulador, manejás un poco esa situación. Te pregunto, porque el BPS no te cobra comisión por administrarte el dinero. No. ¿Y la FAP sí? Sí. Y te cobra comisión de antemano, entonces, a la rentabilización. Entonces esas son cosas que hay que revisar. Claro, porque no cobra una comisión sobre la rentabilidad de tu ahorro. Porque vos le podrías decir, bueno, invertí bien y sacás vamos a media. Claro. Pero no, esto ya están cobrando antes. Claro, y además un poco lo que pasa también es que la gente... Vos tenés una FAP que tiene una comisión de 7, ponele. Sí. Y tenés una FAP que tiene una comisión de 5. Sí. Y la gente se queda en la de 7. No porque se va a la de 5. Exacto. Porque no sabe. Entonces vos, al tener un intermediario... Pero a la gente le gusta la FAP República, ¿no? Yo creo que la FAP, esa que es del Estado... Es la más grande y es la que da un poco más de seguridad, porque con esto de que el uruguayo es muy de respaldarse en el Estado, ¿no? En el Globo, en República FAP y todo. Pero están las otras, y hay un montón de gente que está en las otras, y que a veces se perjudica porque tienen comisiones más altas, pero de todas maneras se mantiene, no se cambia. Entonces...
Pero ahí se puede cambiar, o sea, se vos puede podés decir, cambiar. cámbieme, y Sí. ¿te acordás como en las mutualistas que había corralito? Sí, no, pero no hay corralito ahora. No, te podés cambiar. Si vos tenés una que te cobra una comisión de 7 y otra que te cobra una de 5, vos te podés cambiar a la de 5, pero la gente no se cambia. Entonces ahí hay un problema de estructura que hay que mejorar. Eso es un poco el... Y es verdad que las AFAP hacen esto de preafiliarte, por ejemplo, adolescentes, chiquilines. Pero todavía me contaron eso. Sí, Me sí. contó Clavijo, que era uno de los representantes de los trabajadores, Sí. que a la hija de él, no sé, le cayeron al liceo, todavía Sí. ni trabajaba, y ya la Sí. querían afiliar a una AFAP. Sí, sí. ¿Y eso es sí, legal? Lo hacen, sí, sí. Pero ahora no podrían hacerlo. Ahora eso. no. Sol, ¿hacemos un corte y seguimos charlando? Dale. Vamos a un corte y ya volvemos con más Legítima Defensa segunda dosis. En estos 35 años nos pasó de todo. Parece que fue ayer. Agus, vení a ayudarme. Despedimos el pasado y bienvenimos el futuro. Café. ¿Me das uno? ¿Cuánto te digo? 350 pesos. Está Caribe. Pero hay algo que no cambió. 35 años y todavía no se aviva. Algún día te vas a avivar. Macromercado. Lo mejor está por pasar. Detrás de cada conquista docente está el colectivo organizado. Con vos es más fácil. Afiliate a tu sindicato. FENAPES se mueve. Solo quiero un amigo que piense lo mismo que yo, porque los raros en grupo sobrevivimos mejor. No estamos solos, es mejor tener amigos que tener razón. Volvemos con Legítima Defensa segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Seguimos conversando con la diputada Sol Maneiro. Sol, repasamos un poco lo del retiro, a la edad de retiro, y ahora esto de la AFAP, pero hay algunos otros puntitos que quiero preguntarte. Buah. Antes de pasar a algunas incertidumbres que me parece que a partir de lo que ha trascendido quedan. Entre los puntos que me parece que están interesantes de los que comentó, trascendieron en ese comunicado del PIT-CNT, está cambios, por ejemplo, en la licencia paternal, cambios, un fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidados, es decir, no solo cosas jubilatorias, me refiero a otras cosas que tienen que ver con la matriz de protección social. ¿Qué cambios o qué acuerdos te parece que hay que destacar de los que se llegaron al diálogo social y cuáles te parece que no van a ser, supongo que ninguno te parecerá eso, pero que no sean solo declarativos, ¿no? Porque uno dice favorecer la protección social, pero bueno, ahí hay que poner recursos, hay un montón de cosas. Sí, hay cambios concretos. Yo no voy a adelantar los cambios porque el 28 van a hacer la exposición del documento. Lo que sí te puedo decir es que se discutió muchísimo y fue centro, lo que te decía hoy, hace un rato, el tema del sistema de cuidados y la necesidad de compartir los cuidados. Y en eso sí se va a hacer. Van a haber acciones concretas en que... ¿Compartir los cuidados papá y mamá? ¿O con el los Estado? varones. Con los varones y con el Estado también. Pero en esto que hablabas de las licencias... Varón y el papá Estado. Con esto que hablabas vos de la licencia parental, se va a hacer específico hincapié en que los varones empiecen a protagonizar más los cuidados de los niños y las niñas. Se ve como una necesidad en todos los conversatorios, en varios seminarios, la problemática de que la mujer sigue siendo la que cuida.
Y eso perjudica trayectorias laborales, perjudica formación, perjudica después a la hora de las jubilaciones y las pensiones. O sea, entonces, lo que te puedo adelantar es que no va a ser una cosa declarativa, sino que hay acciones puntuales, recomendaciones puntuales para avanzar en esa corresponsabilidad en los cuidados. Cuando ustedes iban a los conversatorios, la gente acercaba diagnósticos, como podemos estar, incluso algunos podemos todos llegar a la misma conclusión, que hay un montón de chiquilines por debajo de la línea de pobreza, que hay problemas de todo tipo, de un montón de familias que tienen gente a su cuidado por chiquilines con enfermedades, por personas mayores y no tienen cómo cubrir eso y eso afecta el trabajo. O también acercaba a la gente propuestas, ideas. Y en el caso de que acercaran propuestas e ideas, ¿cómo hacen ustedes para sistematizarlo, para decir, vamos a... y no solo dejarlas pasar, ¿no? Porque las propuestas todos sabemos que pueden tener, cuando son así, puede haber de todo, puede haber desde algunas que son realmente, se pueden poner en práctica, otros que son como mucho más utópicas. Pero bueno, eso hay que definirlo también cuando se hace un documento, no es fácil eso. En los conversatorios hubo de todo. Hubieron personas, asociaciones, organizaciones de vecinos, clubes de baby fútbol, comisión fomentos de escuela, que iban y planteaban problemáticas personales específicas o de la comunidad. Y después habían otras organizaciones que iban con el papelito y te acercaban, pero además el sistema del diálogo tenía una sistematización por parte de estudiantes de la Universidad de la República que hacían un documento sobre todo lo que pasaba ahí, porque todos los conversatorios se grabaron. Entonces de ahí, de las propuestas que se hacían o de las cosas que salían, hay un relevamiento que va a estar colgado en la página web del diálogo social. O sea que todo ese relevamiento y toda esa sistematización de lo que pasó en los conversatorios está. No es que digan, bueno, te escuché y me doy media vuelta y acá no pasó nada, ¿no? O sea, todo se tomó. Y después hay muchos insumos también de las audiencias que fueron presenciales, algunas, y otras fueron virtuales, de diferentes departamentos, que específicamente colectivos pidieron. Por ejemplo, hay un colectivo, una asociación de madres múltiples, Somos Múltiples, y ellas plantearon toda la problemática que hay con las madres, las familias que tienen mellizos, trillizos y cuatrillizos, y hicieron propuestas, pues no es lo mismo tener un bebé a la vez que tener dos. Entonces, que tener cuatrillizos. Y que tener 3 o tener 4, en todo, ¿no? En la compra de pañales, en la compra de leche, en los cuidados. O sea, vos podés contratar a una persona para que te cuide un bebé y bueno, pero conseguí una persona que te cuide 2 bebés a la vez para poder salir a trabajar, estudiar o lo que sea. Entonces, ahí ellas entregaron un documento concreto con diagnóstico de la situación de las familias múltiples y además propuestas y aspiraciones que tenían que salieran del producto del diálogo. Y así varias organizaciones que se presentaron y eso fue tomado en cuenta en los insumos. No se tomaron en cuenta colectivos específicos o pequeños colectivos específicos, pero sí cambios que hagan a la diferencia. Ahora te quiero preguntar sobre algunas incertidumbres que tengo, a partir nuevamente de lo que ha trascendido. En el documento que se hizo público, este comunicado que hicieron los trabajadores, se plantea que, por lo menos en 2 aspectos, el financiamiento de la seguridad social y el financiamiento de los cuidados, de las nuevas políticas de cuidado, queda para discutirse en en el diálogo de la Estrategia Nacional de Desarrollo que fue presentado esta semana, el día miércoles. Entonces uno dice, bueno, para, porque acá aparecen propuestas, capaz que están buenísimas, pero el financiamiento queda para otra instancia que recién empieza el diálogo y que anda a saber cómo se va a desarrollar y qué suerte tengan al alcanzar acuerdos. Hay un problema son propuestas que no tienen un financiamiento claro. Vamos a hacerlo así. No hay un financiamiento específico para cada propuesta. Pero por lo menos algunas. Eso es una realidad, no es que nosotros hayamos pensado, bueno, vamos a proponer esto y proponemos que se financie de esta manera. No era el rol del diálogo social. Ajá. Y después, bueno, hubieron ciertos cambios fiscales, hubieron ciertos cambios en el financiamiento, en el presupuesto quinquenal, hubieron ciertos cambios impositivos en el presupuesto quinquenal, que se considera que puede abarcar el grueso de las propuestas que salen del diálogo. Las cosas que no se abarquen ahí es lo que son capaz un poco más a largo plazo, no las que son a corto y mediano plazo, que eso sí
el Poder Ejecutivo tiene que tener previsto dentro de las diferentes rendiciones de cuentas y presupuesto, abordar las cosas que son más a largo plazo de lo que pasa a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero cuando se hizo la reforma jubilatoria, en el periodo pasado, la calle Pou, uno de los fundamentos, ¿te acordás de ese grupo de expertos que se creó en la LUC? En fin, el Frente Amplio no estuvo de acuerdo con esa reforma en general, pero bueno, uno de los fundamentos en lo que creo que coincidían no solo los actores de ese oficialismo, sino también actores de lo que en ese momento era la oposición, pero que hoy son oficialismo, es que hay un problema de sustentabilidad, de sostenibilidad, por lo menos a cierto plazo, del sistema de seguridad social público. Entonces, algunas medidas de las que se tomaban se hacían sobre la base de simulaciones y decían, bueno, si no cambiamos la edad de retiro, entonces dentro de 100 años, dentro de 50 años, dentro de 20 años, esto colapsó, esto entra en una crisis final, es insostenible porque el número de personas que trabajan y sus aportes no son capaces de sostener en esas condiciones al número creciente de personas que van a estar jubiladas o van a estar cobrando algún tipo de pensión, porque el Uruguay es un país que envejece, por todo eso que ya sabemos, ¿no? Me imagino que ese tipo de argumentos van a volver a aparecer ahora. Por eso te pregunto cómo trabajaron esa discusión. Sí, ahí, bueno, las proyecciones que presentaba... Yo sé que el propio ministro de Economía actual ha dicho algunas de esas cosas. Sí, las proyecciones que presentaba el periodo anterior, el gobierno anterior, sí, en cuanto a la edad jubilatoria, nosotros teníamos también una diferencia en que la reforma que se presentó solucionara el problema que teníamos de sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Estamos hablando de esto, no es a corto plazo, sino la sostenibilidad a largo plazo. Y hacíamos mucho énfasis en que la reforma que ellos hicieron ahorraba con el suplemento solidario, el nuevo suplemento solidario. O sea, el ajuste del suplemento solidario era lo que generaba el ahorro a largo plazo. ¿Y qué es el ajuste del suplemento solidario? Son las jubilaciones más bajas, ¿no? Es el suplemento que se le da a las jubilaciones más bajas, lo que vendría a ser ahora la jubilación mínima. Si eso se ajustaba por IPC, generaba un ahorro, pero lo que generaba era que ese suplemento solidario se licuara a lo largo del tiempo. Ahora hay acuerdo en no licuar. Ahora hay acuerdo en no licuar. Entonces, ese ahorro por ese lado no estaría. Hay otras propuestas y yo creo que no se puede ver. Yo tengo ahí, y esto es como muy personal, ¿no? Por el trabajo que vengo haciendo ahora y también por el periodo pasado que estuve en el equipo de representación de los trabajadores estudiando muchos estos temas. No se puede ver el BPS o las jubilaciones y pensiones como una burbuja y decir, bueno, yo tengo que financiar esto, sino que vos lo tenés que ver en un todo. Entonces, cuando vos hablas del déficit que puede llegar a tener BPS, no es un déficit. Si vos mejorás ese déficit, pero haces agua por otro lado, entonces es lo mismo, porque es el mismo Estado que está pagando por un lado o por el otro. Entonces, lo que hay que hacer es fomentar la formalización del empleo. O sea, tenemos mucho trabajo informal, muchas evasiones de impuestos. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es fortalecer por ese lado. Por el tema de formalizar a los trabajadores que están en la informalidad por dos cosas. Primero, por eso mismo. Y segundo, porque por protección mismo de los trabajadores y las trabajadoras que están en la informalidad. Y después, ver mecanismos para evitar la evasión de impuestos, ¿no? Y esas son acciones reales que se van tomando mientras que se va procesando toda esta discusión de la sostenibilidad a largo plazo. Quiero preguntarte dos cosas. Dale. Que tienen una conexión. A ver. La primera es, no se metieron con el tema de la caja militar, por ejemplo, que es un lugar donde hay un gran déficit. O sea, son 500 millones de dólares por año, prácticamente lo mismo que todo el BPS. Y ahí estamos hablando de gente, los gentes que están en el ámbito militar, que se jubilan incluso con tasas de reemplazo superiores al propio salario, o sea, que ascendiendo de grado. ¿Con eso no se metieron? No. Bueno, entonces ahora viene la segunda pregunta que está conectada. Ni la caja militar, ni la caja bancaria, ni la caja policial, ni la caja notarial. Las cajas que no son las paraestatales, o sea, las que no son del Estado, pero no son del BPS, no. No, pero tampoco con BPS en sí.
O sea, la estructura de BPS como BPS. No, pero si vos decís, los jubilados, la población que se jubile va a tener 2/3 se les va a incentivar con una tal tasa de reemplazo. A otros se lo va a incentivar a retirarse antes o desincentivar. Sí, ahí estamos hablando del Entonces BPS. estamos hablando del BPS. Sí, del BPS. Porque también me refiero a eso, no a Sí. la administración No, de no, la casa. sí. Bueno, ahí. Entonces viene mi segunda pregunta vinculada con eso, que es, Cabildo Abierto sí participó del Sí. diálogo social. Yo te digo que tiene vinculación porque si te metes con un tema, tenés ahí que Cabildo le importa mucho este tema de las cajas militares. Vos, como representante del Frente Amplio, mucho se va a jugar en la actitud que tengan los legisladores también de Cabildo Abierto, que son los otros que participaron. Anticipo que los legisladores que no participaron, de los partidos que no participaron, están como de arranque en contra. Pero bueno, con esos 2 legisladores de Cabildo Abierto, el Frente podría tener mayoría. Sí. ¿Cómo ves eso? Sí. ¿Hablaron, no hablaron? ¿Cómo fue? ¿Contribuyeron al acuerdo? ¿Los viste más bien reacios? No, hicieron muchos aportes y enriquecieron mucho el documento. Muchos aportes que hubo acuerdo, aportes que hizo Cabildo Abierto, que fueron acuerdo general de todas las organizaciones sociales, PICNT, cámaras empresariales y partidos y Poder Ejecutivo, pero muchos. Creo que hay 2 o 3 párrafos nomás que son notas de Cabildo Abierto, y después el resto hay como consensos generales del documento. Por eso decía yo que hoy que la gran mayoría de lo que hay en el documento son acuerdos generales. Y después nosotros, dentro del Parlamento, en la dinámica que estamos teniendo cuando entran proyectos de ley del Poder Ejecutivo, es apostar a sacarlo con muchos votos, ¿no? Y nos ha ido bastante bien, yo creo. No pensar en, quiero los 50 votos y con esto me alcanza. Creo que se rompió esa dinámica. Una vez que nosotros no tenemos mayoría en la Cámara de Diputados, ya no existe más eso de, no, con 2 votos lo saco y nos vamos. Muy pocos proyectos dijimos, bueno, esto en el límite. Está bien, pero estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con una reforma de la seguridad social. Sí, pero también estamos hablando de cosas que van a favorecer a la gente. Entonces yo creo que se va a poder llegar. Una cosa es cuando hay un comunicado del PICNT y ves una cosa así, decís, bueno, y otra cosa es leerte el documento de 60 hojas y todo lo que dice, toda la evidencia, que Cabildo Abierto está por dentro de esto, entonces se está entendiendo más la dinámica de lo que se quiere hacer con el sistema de seguridad social y el sistema de protección social. Entonces yo creo... Pero Sol, cuando dicen no participo del diálogo social, o ahora dicen no vamos a participar del Congreso Nacional de Educación, ¿no te parece que están marcando una postura como sí. de cortar los puentes? Sí, lo están haciendo, sí. Pero bueno, yo Pero creo vos pensás que eso en el Parlamento de repente después no es así. Yo creo que cuando entiendan el producto y cuando la población conozca el documento y vean la cantidad de avances sustanciales que hay para la población, para la pobreza infantil, para el sistema de cuidados, para los trabajadores activos, los trabajadores independientes, o sea, hay un montón de cosas ahí que le cambian la vida a la gente. Entonces hay que no levantar la mano, no apretar el botoncito para votar un proyecto de ley y después también se lo van a tener que explicar a sus votantes. Y ahí va el tema del costo político, porque acá no es salir a decir no, porque quieren quedarse con los fondos de ahorro individual de cada uno. No. Pero vos sabés que eso no es así, que no hay una estatización de los fondos. Sí. Lo sabés. Sí. Y ellos también. O sea, yo parto de la base de que toda la campaña de instalar, por ejemplo, escuchaba al ex candidato Álvaro Delgado, actual presidente del directorio, diciendo estos kirchneristas se quieren quedar con los ahorros, no es porque él dude de que lo que se acordó es otra cosa. Sí. Intentan implantar un relato. Sí, pero tienen medios para eso, no, claro, no es papa. Sí, lo tienen. Sí. Entonces, pero también va a ir en el trabajo de los legisladores, de la fuerza política y del gobierno, salir a explicar realmente qué cambios. ¿Se va a salir a explicar? Y sí, claro. Por el país, así se... Sí, claro. Sí, sin duda. Nosotros, por lo menos como Frente Amplio, se va a salir a explicar, se van a hacer activos de militantes para que los militantes conozcan realmente los cambios sustanciales que estamos planteando para adelante, a corto, mediano y largo plazo, y el gobierno también. ¿Sí? ¿Qué plazos te parece para que los acuerdos que requieren instrumentos legales, hay otros que son
creo que administrativos, se lo aplica, no sé, el PS, el Poder Ejecutivo, lo que sea el presidente, pero los que requieren leyes, ¿qué plazos están pensando o conversan en el Frente Amplio para que esos proyectos de leyes, se plasmen efectivamente en proyectos en el Parlamento? ¿Es para discutir este año? Sí, sí, sin dudas. O sea, este año va a haber alguna resolución con este tema. Sí, sí, este año. Sí, sí. Tuvimos un año conversando de esto. Bueno, pero quiero saber, sí, viste te estoy contestando, sí. No, a mí me gusta este que año, digas así, sí. Sí, este año, seguro. Entonces el año que viene, Sol, cuando tengas esto resuelto, te venís de nuevo y me decís, mirá. Claro. Cuando se vote el primer proyecto... Yo te vengo. creo. Lo que creo que lo vas a sacar con 50 votos, cosa que me parece muy bien, ¿eh? Bueno. De repente 51, 52. Podemos hacer una penca. Mira, te voy a contar esta brevísima anécdota. Cuando se votó la UTEC, la Universidad Tecnológica, yo estaba justo ahí en el Parlamento como legislador, y Cacho Vidalín dijo, yo la voy a votar. Se agarraron a las piñas los blancos, porque pero él quería, porque quería que en Durazno hubiese una UTEC. O sea que a veces aparecen legisladores del interior, legisladores de los partidos tradicionales, porque responden un poco a sus votantes también. ¿Sabés cuál es el punto de quiebre? Sí. Los 2 votos. Sí. Ya están los 2 votos, vamos, votamos todos, no vamos. No vamos a quedar afuera de esta torta, dice. Los 2 votos. Pasó en el presupuesto, ¿no? Con 84 votos se votó en general. Sí. Bueno, esperemos. Vamos a ver. Y cuando, viste que el PIT-CNT arranca el comunicado diciendo no están las condiciones para un acuerdo general. Todavía significa que hay discrepancias. Sí, claro. Pero que son muy de fondo, son por la existencia de la SAFAP, por ejemplo. Sí, por las banderas históricas del PIT-CNT. Y del Frente Amplio. Sí, más o menos, sí. ¿Sí o no? Bueno, más o menos, sí. Dale, Sol, decime. Claro, pero a ver, porque capaz que el PIT-CNT tiene un sistema público solo. No, pero el PIT-CNT, por ejemplo, promovió un plebiscito que prohibía el ahorro individual. Y ese Frente Amplio no se la llevó. El Frente Amplio no se la llevó. No lo llevó el plebiscito. Por eso, no llevó la prohibición del ahorro individual. Y en el caso de las jubilaciones mínimas, como decías vos, en el plebiscito estaba tratar de llevarlas a igualar el salario mínimo. Sí. ¿Acá se discutió algo? Acá se discutió y en realidad lo que hay en la vía de los hechos es que este gobierno lo que está haciendo es aumentando las jubilaciones mínimas en un 3% diferencial al resto de las jubilaciones, y eso hace que levanten las jubilaciones mínimas. El problema que estamos teniendo, que lo planteamos así, es que aumenta el salario mínimo nacional también. Entonces, están aumentando las dos y sigue habiendo una brecha ahí, pero nos parece que es positivo que se aumente en diferencial, cosa que el gobierno anterior, o sea, la brecha se agrandó porque en 5 años anteriores el gobierno ahorró en jubilaciones y pensiones y no habían aumentos diferencial. Le daba un aumento diferencial a mediados de año y se le descontaba a fin de año. Aumenta el índice medio de salarios. Claro. Pues el salario mínimo es una disposición del gobierno. Sí. Por eso ese era el que querían igualar. Sí. Ahora la idea es aumentos diferenciales. Ahí lo que se está, claro, las acciones del gobierno que hacen que hayan aumentos diferenciales en las jubilaciones mínimas achican la brecha como la vino achicando históricamente en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Sí, falta. Y falta cobertura para personas que no llegan a jubilarse. Entonces también... eso también, bueno, no nos queda más tiempo, pero ya no va a haber... se facilita un poco la parte probatoria para los que se jubilaban a partir del año 96 o hasta el año 96 que había que presentar puso un plazo, el gobierno anterior en la 20.130 puso un plazo y si se cumplía ese plazo no podías reconocer años. Eso ahora vamos a pedir una prórroga de 1 año más, porque en mayo vence el plazo. Vamos a pedir un año más de prórroga para que dé tiempo y van a haber avances con respecto a eso también, para que todo el mundo que tiene años anteriores al 96 los puedan reconocer. Sol, muchas gracias, ha sido muy amable. Bueno, gracias. Me contaste algunas cosas, ¿viste? Que hasta el martes no eso parece que yo soy un buen periodista. Sí. Gracias a todos y todas las que nos están acompañando. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa segunda dosis.